Hermanos, hasta aquí hemos estado hablando de este tema de sufriendo con propósito y damos gracias a Dios porque hemos podido exponer su palabra durante ya con 11 mensajes. Yo personalmente he sido muy edificado cuando veo en las escrituras las enseñanzas que aquí hay sobre el sufrimiento y cómo podemos poner el propósito al lado del sufrimiento y cómo nosotros podemos también darnos cuenta de que al sufrir, Dios está en control, Dios está obrando y hay más que el sufrimiento en sí. De manera que ese es mi anhelo hoy otra vez, que al ver esta experiencia de Jesús con la muerte de un pariente, así se llama el mensaje de hoy, muerte en la familia, sufriendo con propósito 11, muerte en la familia. Y vamos a leer en Mateo capítulo 14, del 13 al 23. Y después de esto vamos a orar un momento pidiendo especial socorro a nuestro buen Dios antes de exponer su palabra. Bien, Mateo capítulo 14, del 13 al 23, dice así: al oírlo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Cuando las multitudes oyeron esto, lo siguieron a pie desde las ciudades. Cuando Jesús salió, vio la gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que entre ellos estaban enfermos. Al atardecer, sus discípulos se acercaron a él y le dijeron: el lugar es desierto y la hora ya avanzada. Despide a la gente para que vayan a las aldeas y compren para sí algo de comer. Pero Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, denles ustedes de comer. Entonces ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 pescados. Él les dijo: tráiganmelos acá. Luego mandó que la gente se recostara sobre la hierba, tomó los 5 panes y los 2 pescados y, alzando los ojos al cielo, los bendijo. Después de partirlos, dio los panes a sus discípulos y ellos a la gente. Todos comieron y se saciaron, y se recogieron 12 canastas llenas de los que sobró de los pedazos. Los que comieron eran como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Versículo 22. Y enseguida Jesús obligó a sus discípulos a entrar en la barca e ir delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a las multitudes. Una vez despedida a la gente, subió al monte para orar a solas. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Vamos a orar. Señor, al leer esta palabra, es tanto lo que hay aquí que aprender. Y tu siervo tan débil y con tanta necesidad de tu ayuda hoy. Ven, Señor, una vez más y haz bien a tu pueblo, tanto a los que están ahora mismo en la iglesia escuchando por esta manera reunidos, como aquellos que están oyéndolo por otro medio y lo oirán después. Que esta palabra les llegue a tiempo y sea un aliento para ellos, que sea de mucho bien. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. La muerte siempre obra en el alma como una sorpresa. ¿Ha usted oído personas que dicen a veces: pero ayer yo estaba hablando con él, o esta mañana estaba hablando con ella, o hace un rato me escribió? Porque no importa que la persona esté enferma, no importa que se esté esperando, el golpe siempre actúa como una sorpresa. En el principio, cuando Caín mató a su hermano Abel, debió ser una muy desagradable sorpresa para Adán y Eva, que algo así ocurriera en su familia. Cuando llegó la noticia de que los hijos de José, de Jacob, le dijeron que a José lo había devorado una bestia, cosa que no era cierto, ustedes conocen la historia, pero el impacto, él lo recordó hasta su vejez. La muerte siempre es sorprendente. Cuando los mensajeros vinieron y le dijeron a Job que sus hijos habían muerto, imagínense esto. Y aquí nosotros nos encontramos al Señor Jesucristo reaccionando ante la noticia de la muerte de Juan. Yo quiero, antes de entrar en esto, decir que la manera en que muchos comentaristas ven el asunto es diferente. Algunos creen que la respuesta inmediata de Jesús que voy a referir no tiene que ver con la muerte de Juan, pero a mí me
me parece, yo entiendo que sí, y eso es lo que vamos a ver hoy en parte. ¿Cómo Jesús respondió a esto? Y lo primero que nosotros tenemos que mirar aquí es que el pasaje que acabamos de leer en el versículo 13 dice, al oírlo, al oírlo. Lo que nosotros tenemos aquí, en primer lugar, es un reporte. A Jesús se le reporta algo. Él recibe una noticia al oír que, bueno, lo que él oye es la muerte de Juan el Bautista. Juan el Bautista no era cualquier persona. De hecho, la concepción de Juan el Bautista fue milagrosa. Su mamá era estéril y produjo incluso que su papá, que era un hombre importante en la religión de Israel, un sacerdote, cuando se le dio la noticia, en un momento él dudó y quedó mudo hasta que el niño nació. Y fue un impacto el encuentro entre la madre de Juan el Bautista, Elizabeth, y María, porque el niño saltó en su vientre. Y ese Juan el Bautista fue el predecesor, él fue quien preparó el camino a Jesús. Jesús dice, él es como el Elías que había de venir. Y ese Juan el Bautista fue quien cuando vio a Jesús de lejos dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese Juan el Bautista fue el mismo que dijo esta frase impresionante. Es necesario que él, Jesús, crezca, pero que yo mengüe. Él tenía discípulos, pero los dirigió a Jesús. Y ese Juan el Bautista fue un predicador del evangelio fiel, un hombre que predicó aunque le costó la vida. Pues Juan el Bautista fue decapitado por Herodes en un momento impresionante. El pasaje que estamos leyendo se puede referir hasta el versículo 14, volviendo atrás, y dice allí, en aquel tiempo, perdón, el versículo 1, comenzando el capítulo 14, en aquel tiempo Herodes, el tetrarca, oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista, y oiga como dijo, él ha resucitado de los muertos. Por esa razón operan estos poderes en él. O sea, Herodes entendía que Juan era un hombre poderoso y de hecho cuando lo oía predicar, lo oía de buena gana. Herodes había prendido a Juan, lo había puesto preso en una mazmorra. Allí estaba este hombre atado con cadenas y puesto en la cárcel por causa de Herodías, dice el versículo 3, que había venido a ser la mujer de Herodes, pero Herodes se le había quitado a su hermano Felipe. Juan le decía cuando predicaba, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Versículo 5 dice, y aunque Herodes quería matarlo, temió al pueblo porque le tenían por profeta. Herodes tenía un conflicto, porque por un lado lo oía de buena gana, dice la escritura, en Marcos capítulo 6, pero también aquí dice que quería matarlo porque era un problema, porque le condenaba por su pecado. Cuando se celebró el cumpleaños de Herodías, aquí sucede una cosa sumamente impresionante. En el cumpleaños de Herodías, la hija de ella llamada Salomé, y esa joven agradó a Herodes. Parece que él estaba borracho en la celebración de su cumpleaños y le hizo un juramento porque la impresionó y delante de los que estaban allí un juramento que le daría hasta la mitad del reino, lo que ella le pidiera. Y ella, instigada por su madre, dice el versículo 8 de Mateo 14, le dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Exactamente. Una de las cosas que se hacen en las fiestas, los cumpleaños, es pasar con bandejas y traer la comida en bandejas. Pues así de cruel, así de impresionante, así de contrastante y de paradójico en el hecho, ella le dijo, tráeme en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Y investigando sobre esto, conocí aquí de un pintor y verdaderamente me impresionó la obra de este hombre. Este pintor pintó a Juan el Bautista decapitado y no le puedo negar que para mí fue impresionante leer y ver las imágenes porque él pone de una manera clara, de una manera desgarradora, ilustra la manera en que Juan el Bautista está siendo atado, la manera en que alguien le está dando el pelo y alguien le está cortando la cabeza, los prisioneros se están viendo, bien tétrico el cuadro. Y para colmo, él toma la sangre que va cayendo y de ahí firma. Es impresionante, impresionante. Pueden buscarlo cuando desean, imágenes del asesinato de Juan el Bautista. El asunto es que Jesús
sabía más que otros siendo Dios, él conocía las intenciones del corazón, pero él oyó el reporte de la muerte de este ser pariente de él, amado de él, y ciertamente fue impresionado con esa muerte y reaccionó ante ella. Él escucha un reporte y ese reporte no es menos que la muerte de un ser querido. Repito, la muerte siempre es una sorpresa inesperada y es una sorpresa que causa inquietud al alma. Jesús era muy sensible. Y recuerdan ustedes cuando él fue a resucitar a Lázaro, su amigo, a quien él amaba, cómo lloró ante la tumba. Y debemos entender que lloró con un contexto de información, pero lloró. Él era sensible, él es compasivo. El asunto es que cómo responde el Señor Jesús. Y lo primero que vamos a ver es que él se apartó a solas con Dios. Él se apartó a solas con Dios. En segundo lugar, él actuó compasivamente. Y en tercer lugar, él se alimentó. Y yo sé que estamos viendo aquí como algo extraño, pero es lo que vemos en el pasaje. Veamos en primer lugar que Jesús se apartó a solas con Dios. Dice el versículo 13, al oírlo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. En otras palabras, él escogió al momento de la noticia sí apartarse. Algunos comentaristas dicen, porque su tiempo no había llegado y para que Herodes no lo ubicara, él se movió a otro lugar. Yo admito eso si usted quiere, pero el hecho de que él se quedara allí orando solo, ya eso es otra cosa. No por miedo, sino porque su tiempo había llegado. Yo creo que él se apartó en un modelo particular de una reacción natural ante el sufrimiento, ante la muerte de un ser querido, y es bueno apartarse. Alguien escribe, Galilea no era un territorio extenso. Lo que se refiere a la primera parte de la lectura, lo que vemos aquí es que Galilea debe haber sido un lugar donde era muy difícil estar solo. Un país pequeño, 50 millas de sur a norte, 25 millas de este a oeste. Y nos dice Josefo, el historiador, que en ese tiempo, en esa pequeña área, había 204 pueblos y aldeas. Imagínense, ninguno con una población de menos de 15,000 personas. Entonces, en una zona tan densamente poblada, no era fácil alejarse y que la gente no se diera cuenta rápido. Por lo tanto, las personas fueron allí a seguir a Jesús cuando él estuvo a solas, cuando él se apartó a solas con Dios. Él fue profundamente movido, sin duda alguna, por la muerte decapitada de Juan el Bautista. No solamente la muerte fue sorprendente, no solamente la muerte fue a un ser que él amaba, no solamente fue violenta, cruel, sino también fue una muerte contra un siervo de Dios, un hombre a quien él alababa. Déjeme decirle lo que él dijo en Mateo capítulo 11. Le fueron a preguntar porque Juan estaba luchando en un momento con la duda. Y mientras ellos se iban, él habló de Juan, Mateo 11:7. Mientras ellos se iban, Jesús comenzó a hablar de Juan a las multitudes que salieron a ver en el desierto. Y él le preguntó, ¿qué salieron a ver en el desierto? Perdón, ¿una caña sacudida por el viento? Entonces, ¿qué salieron a ver? Un hombre vestido de ropa delicada. Oiga, como él dice, he aquí los que se visten con ropa delicada están en los palacios de los reyes. ¿Qué salieron a ver? Y él hace esa pregunta llamando la atención a Juan. ¿Qué salieron a ver? Y ahora él responde, ¿un profeta? Sí, les digo, y más que un profeta. Ese es aquel de quien está escrito, y aquí yo envío mi mensajero delante de tu rostro, quien prepara tu camino delante de ti. De cierto les digo que no, oiga bien lo que dice Jesús de Juan, no se ha levantado entre los nacidos de mujer ningún otro mayor que Juan el Bautista, porque ninguno había tenido ese privilegio de preparar el camino para el Señor. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Noten entonces, Jesús amaba, reconocía a Juan y esa noticia debió ser fuerte para él y él se aparta a estar a solas con Dios. Pero yo quiero hacer ahora una aclaración pertinente. Hay una diferencia entre la soledad y estar a solas con Dios. Son dos cosas distintas. Dos cosas muy diferentes. La soledad
es algo emocional y puede estar conectado con muchas cosas, sentirse rechazado, sentirse mal comprendido o no comprendido, como usted quiera ponerle. Pero una persona puede estar rodeada de muchas personas y tener una vida de soledad. Pero estar a solas ya se refiere a algo físico y es estar separado de otros con algún propósito específico, en el caso del Señor Jesús, para orar y encontrarse con su Dios, con su Padre Celestial. La soledad puede ser una experiencia negativa. La persona que tiene y sufre de soledad puede tener desesperación, no tiene esperanza también. Pero estar a solas es para tener un buen tiempo con Dios, sabiendo, como dice el Salmo 16, en tu presencia hay plenitud de gozos, delicia a tu diestra para siempre. Estar a solas con Dios tiene un propósito diferente a sentirse en soledad. Son dos cosas distintas. Jesús actuó así. Él se apartó muchas veces a estar solo con Dios. Él se apartó muchas veces a orar y es una experiencia que debe involucrar una actividad espiritual. Orar, buscar el rostro de Dios, probablemente descargar el alma, llorar en la presencia de Dios, llorar al que ha partido, preguntarle a Dios por qué y buscar en su palabra dirección. Pero estar a solas con Dios es bueno, según vemos aquí, cuando ha muerto un ser amado. Estar a solas con Dios. Yo puedo testificar de eso como algo que Dios ha usado para bendecir mucho mi vida. Estar a solas con Dios. Pero hay aquí algo más que hizo el Señor Jesucristo. Él actuó haciendo el bien. Y eso es interesante. Mire ahora. Viene la noticia de un sufrimiento y lo primero que él hace es a solas con Dios. Él toma tiempo para estar con Dios. Pero ahora él también toma tiempo para servir a otros. Para mí sumamente interesante. Actuó haciendo el bien, dice el versículo 15 de Mateo 14. Al atardecer, sus discípulos se acercaron a él y le dijeron: el lugar es desierto y la hora ya avanzada. Despide a la gente para que vayan a las aldeas y compren para sí algo de comer. Pero Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse. Denles ustedes. Entonces ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 pescados. Y él les dijo: tráiganmelo acá. Luego mandó que la gente se recostara sobre la hierba, tomó los 5 panes y los 2 pescados y alzando los ojos al cielo los bendijo. Después de partirlos, dio los panes a sus discípulos y ellos a la gente. Y eso me gusta. Él pudo haber hecho una fila y él comenzar a repartir. No. A sus discípulos, la iglesia, y ellos a la gente. Entonces comieron y se saciaron y recogieron 12 canastas llenas de lo que sobró de los pedazos. Y los que comieron eran como 5,000, sin contar las mujeres y los niños. Pero el versículo 20 tiene 2 palabras que me llaman la atención. Y más bien una, si quieren cogerla. Mire cómo comienza. Todos comieron. Todos comieron. Eso debe llevarnos a entender que los discípulos comieron y el Señor Jesús debió haber comido. A veces, hermanos, ante el tiempo de tristeza y de dolor, puede que el alma rechace el alimento. Eso es normal. Pero aunque se entienda como normal, note, no es conveniente. Porque mientras el alma está consumida en tristeza natural, el cuerpo se debilita y es bueno que la persona coma algo y tome tiempo para alimentarse. Las escrituras nos hablan de esto, pero noten esto. Él atendió a la gente y los bendijo. Tuvo una gran compasión por ellos. En ese sentido, su compasión fue grande. La palabra que se usa aquí es expresiva. Se conmovió hasta su profundidad más baja. Y mientras él podía necesitarlo también, y los discípulos obviamente, como veremos en un momento, pero él se preocupó por ellos en gran compasión y procedió inmediatamente a bendecirlos a ellos. Es interesante también que la palabra de Dios nos dice que Jesús allí vio a algunos que estaban enfermos y también sobre ellos puso su mano más adelante, como vimos.
Él actuó el bien, haciendo el bien, aún en medio de su sufrimiento. Noten cómo dice aquí el pasaje. Jesús se apartó, allí estaba la gente en necesidad y él los bendijo. Él les hizo bien. Hermanos, una de las cosas para las cuales podemos usar el sufrimiento es para ser más sensibles a la necesidad de otros. El sufrimiento quebranta el corazón y hace que uno pueda mirar al otro con particular comprensión y empatía. El Señor Jesús no solamente se apartó, sino que también actuó, ayudó, bendijo a otros. Y en tercer lugar, como dije, se alimentó. El pasaje que leímos dice que todos comieron y él comió. Y en la palabra de Dios nosotros encontramos que la tristeza puede reducir ese deseo de comer. Elías se apartó, recuerdan cuando estaba deprimido y Dios le dio de comer. Ana, la madre de Samuel, no quería comer en su tristeza y el Cana se preocupó porque ella comiera. Pero hay una conexión interesante para mí aquí. Y es que el Señor Jesucristo instituye la cena del Señor y pone la comida incluida allí. Y para mí es una señal también de que en medio de la tristeza no debemos descuidar nuestras necesidades básicas. Debemos comer, debemos cuidarnos y también hacerle bien a otros. Miren aquí la manera. Jesús estaba triste. Él se apartó para estar a solas con el Padre. Él actuó sirviendo a otros y él se alimentó. Él se cuidó a sí mismo. Habiendo tratado esto, vamos a algunas palabras de aplicación y que el Señor nos ayude. En primer lugar, yo quisiera dar una nota de balance aquí. Fíjense que yo no he hablado de si el Señor lloró o no lloró ante esto. Ya lo vimos llorando. Él lloró 3 veces. 3 veces. Una de ellas fue ante la muerte de Lázaro. Otra fue en Getsemaní cuando estaba sufriendo. Y otra al ver la ciudad sin pastor. Pero el hecho de que él llorara en aquella ocasión no nos puede ahora, y aquí no lo diga, no puede llevarnos a pensar que él no lloró. Debemos pensar que él pudo haber llorado. Pero aún él no llorara, sabemos que es natural llorar ante la muerte de un ser amado, de una familia. Es natural. Es interesante lo que dice John Piper aquí. Él dio este consejo a los que lloran. De vez en cuando, llora profundamente por la vida que esperabas tener. Llora las pérdidas. Luego lávate la cara, confía en Dios y abraza la vida que tienes. Qué balance, ¿verdad? Es bueno llorar, hermanos, y es necesario llorar. Y vamos a tener tiempo para llorar. Y cuando los seres amados han partido, es bueno llorarlo. Porque eso es parte del luto, es parte del proceso. Las lágrimas son para llorar en ese tiempo. Ahora bien, aquí tengo algunas palabras de aplicación. En primer lugar, mis hermanos, no nos debe sorprender el sufrimiento de los justos en este mundo. Juan era un hombre justo, Juan era un buen predicador, era un siervo de Dios que vivió comprometido en austeridad, vivió negándose a los placeres de este mundo, como vestía, lo que comía. Él era un hombre consagrado a su llamamiento y murió decapitado. Ay, qué terrible muerte, ¿verdad? Y usted dirá, pero ¿cómo es esto? Ven acá, ¿dónde está la justicia divina? ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo es posible que este sirvió así y murió así? Matthew Henry comenta. No es nada nuevo que los ministros de Dios sufran mal por hacer el bien. Sigue habiendo problemas con aquellos que son más diligentes y fieles en el cumplimiento de su deber. No nos sorprenda. Ahí está el caso de Juan el Bautista, pero le voy a decir un poco más. Algunos ven claramente un paralelismo entre Juan el Bautista, su sufrimiento, y Jesús de Nazaret y su sufrimiento. Muchos paralelos. Ambos predicaron el arrepentimiento. Tuvieron sus madres embarazos milagrosos en ambos casos. Ambos predicaron el reino de Dios. Ambos criticaron a los líderes religiosos de su época. Ambos fueron considerados mártires perseguidos por funcionarios del Imperio Romano. De manera que no nos sorprende el sufrimiento de los justos. No nos sorprendan las aflicciones que vengan por manos crueles. El asunto está, hermanos, el asunto está que nosotros vivimos aquí, sufrimos aquí, pero tenemos nuestros ojos y nuestra esperanza allá, no aquí.
Si los justos sufren así, hermanos, no nos quepa duda de que los impíos y los injustos también, los perversos sufren las consecuencias de sus pecados. En primer lugar, vemos aquí en este mismo pasaje que Herodes sufría las consecuencias de sus pecados. Tenía una conciencia que lo acusaba. Desde que dieron la noticia de que Jesús estaba haciendo ciertas cosas, él dice en Marcos capítulo 6, el rey Herodes oyó de Jesús porque su nombre había llegado a ser muy conocido. Unos decían, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por esa razón operan estos poderes en él. Y otros decían, es Elías, mientras otros decían, es profeta como uno de los profetas. Pero cuando Herodes oyó esto, dijo, Juan, a quien yo decapité, ha resucitado. Esa era su conciencia acusándolo. A veces uno no ve esas cosas y la gente comete injusticia contra los justos y uno no ve cómo sufren. Pero le voy a decir más. Y esto que le voy a decir no está en la Biblia, pero es la historia la que lo dice. La tradición. El juicio de Dios cayó sobre Herodes, Herodías y Salomé, los tres. Incluso durante su vida terrenal, porque hay que tomar en cuenta, una cosa es aquí, otra cosa es allá. Los justos sufren aquí, allá tendrán recompensa. A veces los impíos aquí parece que le va bien. No, ellos sufren también, pero luego les espera el juicio de Dios. Pero sigo diciendo lo que dice la tradición. Salomé, la joven hija de Herodías que bailó y que a nombre de su mamá pidió la cabeza de Juan, cruzando el río Sicoris en invierno, cayó a través del hielo, dice la tradición. El hielo se dio de tal manera que su cuerpo quedó en el agua, pero su cabeza quedó atrapada sobre el hielo. Similar como había bailado aquella vez, pero ahora, oiga bien, se agitaba impotente en el agua helada. Estuvo atrapada hasta el momento en que el hielo le cortó a ella la cabeza. Su cadáver no fue encontrado, pero la cabeza se la llevaron a Herodes y Herodías, que todavía seguían juntos, como la cabeza de Juan el Bautista fue llevada aquella vez. Pero Herodes tuvo también un final terrible. Para tomar la esposa de su hermano, Herodías, él se apartó de su primera esposa, una princesa de un reino vecino al este. El padre de ella, que era un rey árabe, Aretas, se ofendió y enfrentó a Herodes con un ejército, derrotándolo en la batalla. Entonces su hermano Agripa lo acusó de traición a Roma, fue desterrado a la lejana provincia romana de Galia. En Galia, Herodes y Herodías se suicidaron. Eso dice la tradición. Pero Dios es justo. Y el justo sufre, cuanto más el impío, dice la palabra de Dios. Ahora, de todo esto hay algo que el Señor Jesús nos enseña, que eso es muy válido. El sufrimiento por la muerte de un ser amado, de un pariente, de un hijo, mamá, papá, esposo, esposa, debe acercarnos a Dios, no alejarnos. Hermanos, muchas veces nosotros tenemos una tendencia a alejarnos en el sufrimiento de Dios, pero Él es el bien, acercarnos a Él es el bien. De ahí tenemos que actuar por principio y desde ahora prepararnos. En el día de aflicción, de dolor, hay que buscar a Dios. El soldado tiene que, cuando está herido, óigame bien, como dice un comentarista, necesita adrenalina. Asimismo, eso es acercarnos a Dios. Oiga cómo lo dice Baxter, Richard Baxter, el puritano. Si nuestro querido Señor no pusiera esas espinas en nuestra cama, dormiríamos y perderíamos nuestra gloria. Dios ordena el sufrimiento amargo para producir una dulce retención, tal como lo hizo una dulce redención, como lo hizo en la cruz. ¿Saben que el sufrimiento de la pérdida de un ser amado es una buena oportunidad para acercarnos a aquel que nos fortalecerá? Porque cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, dice el Salmo 34:18. Él está más cerca que nunca cuando sufrimos. Así como gente viene a vernos, Dios se acerca más. Isaías 41:10, no temas, yo estoy contigo, no desmayes, yo soy tu Dios, te fortaleceré, te ayudaré, te sostendré con la diestra de mi justicia. Cuando a usted le venga la pena y la tristeza de un ser amado, óigame, vaya a Dios seguido en oración, corra ante la presencia de Dios, donde quiera que esté. Y si puede apartarse a solas con Dios, mucho mejor. El Salmo 23, oiga cómo lo dice en el versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Es como si Dios el Padre estaba esperando a Jesús y él
de repente despide a los discípulos y se va aparte con el Padre. Y luego le dice que se vayan, los fuerza que se vayan y vuelve a estar aparte con el Padre. Porque el tiempo de sufrimiento es un tiempo especial para irnos un tiempo a solas con Dios. Mire cómo hablé con el Padre, sirviendo a los otros y buscando mi propio provecho, cuidando mi salud. Dios está cerca para consolarnos, como dice Pablo, y mire bien, para poder consolar a otros. Hay otros que se van a acercar a usted en el dolor suyo y usted va a poder ministrarles a ellos con la consolación que Dios le da, como dice 2 Corintios 1. Dios promete escucharnos y respondernos cuando oramos, como dice 1 Juan 5. Dios promete satisfacer nuestros corazones, Salmo 16:11. Promete nunca dejarnos ni desampararnos, Hebreos 13:5. Promete gobernar soberanamente sobre cada detalle de nuestra vida, Romanos 8:28. Todo lo hace para bien. Y Filipenses 4:19. Promete evitar que tropecemos para que estemos delante de Él con una limpia conciencia. El consuelo de Dios es precioso en ese tiempo de dolor y de aflicción. Recientemente terminé de leer la biografía de Hudson Taylor y fue una bendición para mí ver el compromiso de este hombre para predicar en la China, para alcanzar a personas que nunca habían oído el evangelio. Pero eso no implicaba la falta o que no pasara por sufrimientos terribles. Su amada esposa murió joven y Dios le dio a él la gracia en ese tiempo. Y oigan cómo él lo pone. Él solo sabe lo que es su ausencia para mí. Solo Dios lo sabe. 12 años y medio de tal comunión espiritual ininterrumpida. Trabajo unido, satisfacción mutua y amor caen en manos de muy pocos. Pero si la pérdida fuera menor, conocería menos su poder y su amor sustentador. Tremendo, ¿verdad? Cuando la pérdida es muy grande, más del poder de Dios, más del consuelo de Dios, más de la gracia de Dios voy a recibir. Es como si Dios mismo, óigame bien, aquí este es el vacío que deja el ser amado que se fue, Dios lo llena. Y cuando la pérdida es muy pequeña por cualquier cosa de este mundo, bueno, pues la satisfacción será así de pequeña. Pero cuando es grande, al estar a solas con Dios, Él viene y llena el alma, llena ese vacío. Una de las cosas más difíciles, dice alguien, para mí sobre el sufrimiento es la soledad. Pero a solas con Dios es otra cosa. ¿Y saben por qué? Oiga, ¿por qué? Porque las personas, los amigos, aún la familia más íntima, los más afectuosos, no pueden acercarse a nosotros en la parte íntima, en lo profundo de nuestro corazón. Pueden llorar con nosotros, pero no pueden llenar ese vacío que solamente llena Dios. El Señor Jesús lo comprende. A Él le abandonaron todos como a Pablo. Pero Él halló en Dios, en la hora difícil, la hora del poder de las tinieblas, en Dios halló la provisión necesaria. Quiero terminar con algunos consejos para estar a solas con Dios. En primer lugar, elige esto. La soledad o el estar a solas con Dios, que es distinto a sentir la soledad, es algo que tenemos que procurar como parte de nuestra vida. En primer lugar, es necesario aprender, como hizo el Señor Jesús, a alejarnos de la gente, al menos de aquellos que quieren hablar con nosotros. Sí, es bueno tomar ese tiempo y uno buscar dónde esté, que no le estén interrumpiendo para poder hablar con Dios y oír a Dios por su palabra. En segundo lugar, y esto es muy difícil, alejarnos del entretenimiento. Y aquí me refiero yo a los celulares. Estos aparatos, miren, tienen tienen un poder para hacernos creer que sin ellos no tenemos vida. Usted se lo lleva donde quiera, al baño, a la cama, al paseo, a la calle, y se devuelve si no se lo lleva. Bien, pero estar a solas con Dios, debemos quizás poner eso aparte y decir, ahora estoy con Dios. Pero si pasa algo, nada va a pasar. Que ese celular vaya a evitar. Si pasó, pasó. Aparte. ¿Les puedo compartir algo? Hace algún tiempo pasamos una experiencia muy triste en mi familia.
nos fuimos a cenar juntos a un muy buen restaurante. Y estando allí cenando, se me ocurrió la idea de decirles antes, vamos a dejar todos los celulares aquí en la gaveta del vehículo y no apiemos celular. Vamos a disfrutar este momento sin celular. Mire, así lo hicimos. Pero ¿saben lo que pasó? Cosa extraña, pero pasó. Pasamos un momento maravilloso. Yo pude ver las paredes del lugar, reírme con la familia y cada uno, nada de distracción, uno para el otro, compartimos todos alrededor de una mesa redonda grande. Cuando salí del lugar, tomé el teléfono y había una alarma generalizada internacional, porque en la providencia de Dios, mientras estamos ahí, murió mi cuñado, hermano querido de mi esposa. Y usted dirá, bueno, para eso es bueno tener celular. ¿Qué hubiera cambiado si tenemos el celular? Bueno, no disfrutamos ese momento como familia. Y nada hubiera cambiado, porque no podíamos detener ese hecho. Nada podíamos haber hecho. Ahí nos enteramos y comenzamos a dar los pasos que se hubieran dado igualmente si hubiéramos sabido antes. No nos dejemos engañar. Podemos vivir sin el entretenimiento y sin el celular. A solas con Dios, separados de personas que vengan a hablar, separados del entretenimiento. En tercer lugar, alejarnos de las responsabilidades. En ese momento, aléjese de eso. Me fascina la historia de una mujer que tenía que taparse con su mantil, así, con del altar, y sus hijos ahí no le tocaban. Los muchachos tranquilos por allá, y ella oraba y buscaba a Dios. La soledad es un tiempo para estudiar la palabra de Dios. Leer, por ejemplo, déjenme recomendarle el Salmo 16, preciosa porción que habla de la presencia de Dios, que habla de lo bueno de estar con Él. Leer, meditar en esa palabra, orar a Dios y entregarse a Él. ¿Qué hizo Jesús ante la muerte de un ser querido? Yo espero que usted lo guarde en su corazón. Se apartó a solas con Dios, actuó para ayudar a otros y se alimentó. Él se cuidó. Que Dios nos ayude a imitar a nuestro Salvador, porque algo cierto, vamos a sufrir la pérdida de seres amados, de una u otra manera. Y este es un tema que hay que seguirlo hablando. Y si Dios lo permite, volveremos sobre este tema. Cómo debemos manejarnos y aún prepararnos para la muerte de seres amados en la familia. Que Dios te bendiga. Y hay algo importante. No podrás apartarte a solas con Dios si no conoces a Jesucristo. Él es el único mediador entre Dios y el Padre. Él es el único mediador entre Dios y nosotros. Él es el único en el cual hay salvación. Pídele a Él que venga a tu corazón para cuando tú te apartes para estar a solas con Dios, leyendo su palabra y hablando con Dios, ahí Cristo mismo te bendiga. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias porque hemos visto cómo Jesús reaccionó ante la muerte de un pariente, de un familiar, de un ser amado. Nosotros somos tan débiles y sabemos que eso va a venir. Ayúdanos a apartarnos, a estar a solas contigo. Ayúdanos a ocuparnos de hacer bien a otros y de cuidarnos nosotros. Te pedimos esto dándote gracias por el día, dándote gracias por la palabra, dándote gracias por este tiempo. En el nombre de Jesucristo. Amén, amén, amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos.